Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Soy Alberto. Continuamos con la segunda parte del episodio sobre técnicas intermedias de astrofotografía. Ahora hablemos del dithering. Esta técnica básicamente consiste en que entre cada toma la computadora mueve ligeramente el encuadre, unos pocos píxeles de forma aleatoria, de tal manera que estos ligeros cambios le permiten al software de stacking identificar de mejor forma el ruido en una imagen. Recordemos que en astrofotografía tomamos muchas fotos, muchos lights, debido a que como estamos fotografiando objetos tan tenues, lo que buscamos es aumentar nuestra relación señal-ruido, es decir, aumentar la señal, la imagen como tal, y disminuir o eliminar el ruido, todo aquello que no es imagen real. Y precisamente una de los componentes del ruido es el ruido que conocemos por subir el ISO o el ruido térmico causado por calentamiento del sensor de una cámara. Y el efecto visual es un ruido similar a cuando subimos simplemente el ISO. Y una de las características de este ruido es que es aleatorio, aparece de forma random en tu imagen. De esta manera, si tenemos un récord de cuántos píxeles cambió el encuadre de una imagen, el software de stacking puede identificar de mejor forma aquello que, digamos, guarda una posición fija en la imagen y por lo tanto es señal, es la imagen como tal, y aquello que claramente tiene una posición aleatoria, por lo que esto lo identificará más fácilmente como ruido y lo podrá eliminar de la imagen. Así que en esto consiste el dithering. Ahora, ¿qué necesitas para hacer dithering? Pues realmente, básicamente lo que necesitas es conectar tu cámara a una computadora y mediante software de adquisición ya controlar la sesión astrofotográfica. En el mercado hay muchas opciones para hacer esto, tanto en Windows como en Mac, usar la ASIER también, por ejemplo. En fin, pero hay que señalar que ni siquiera necesitas, por ejemplo, de una montura GoTo. En un Star Tracker simplemente, si conectas tu cámara con la computadora y controlas la sesión con software de adquisición, puedes hacer dithering sin problema. Así que, como ya te digo, pues básicamente necesitas ya incorporar una computadora a tus sesiones y manejar tu sesión astrofotográfica con software de adquisición. Y también uno de los requisitos es ya estar haciendo autoguiado. Pero bueno, estos son los requisitos para hacer dithering. Ahora, ¿cómo lo actives? Pues depende de cada software de adquisición del que estemos hablando. En mi caso, yo solo tengo que apretar un botón en la ASIER y con eso basta y sobra. Ahora, ¿en qué momento deberías de incorporar el dithering a tus sesiones astrofotográficas? Pues yo te diría que si bien lo puedes hacer en cuanto incorporas una computadora a tus sesiones, es decir, básicamente en cuanto haces autoguiado, en mi caso yo lo incorporé hasta que adquirí una montura GoTo y computaricé toda mi sesión astrofotográfica. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos. Simplemente considera, eso sí, que más o menos la rutina de dithering, el proceso de hacer dithering tarda 1 minuto aproximadamente. Básicamente lo que pasa es que la computadora para el autoguiado, hace este movimiento aleatorio de la montura usando la cámara y reinicia el autoguiado. Y todo este proceso más o menos tarda 1 minuto. Así que influye mucho cada cuántos lights hagas dithering. En mi caso, yo tengo programada mi ASIER para que haga dithering entre cada toma. Y esto tiene una relevancia porque te impacta en tu tiempo de sesión, ya que a la duración de cada uno de mis lights le tengo que subir 1 minuto adicional del dithering y de esta forma tiene un impacto global en el tiempo total de tu sesión. Simplemente considera eso. Por otra parte, hablemos ahora del Meridian Flip. Esta técnica se refiere a que cuando estás haciendo astrofotografía de un objeto y lo estás traqueando, digamos, a lo largo de su recorrido en el cielo, va a llegar un momento en el que se va a encontrar en el cenit. Esto es, lo vas a tener justo encima de tu cabeza.
Depende de la posición del objeto que estés fotografiando, evidentemente, pero en muchos casos lo vas a tener, como te digo, justo en el cenit. Y en ese momento tu telescopio y tu cámara van a quedar prácticamente en posición vertical. Y esto va a generar que si sigues haciendo el tracking, va a llegar un punto en el cual tu cámara y tu telescopio van a pegar contra una de las patas de tu tripié. Así que en ese momento lo que tienes que hacer es voltear el telescopio hacia el otro lado de la pata de tu tripié para que puedas seguir haciendo el tracking sin obstáculos, ya que si tu equipo llega a chocar con la pata de tu tripié, se puede dañar debido a que está haciendo fuerza, los motores lo están empujando. Quizás sea un poco complicado de explicar esto con palabras, pero en realidad es un proceso muy simple de entender si lo ves. La cuestión es que es muy complejo de hacer de forma manual, debido a que si lo haces así, al momento de voltear tu telescopio del otro lado de la pata de tu tripié, te tienes que asegurar que el encuadre sea exactamente igual. De lo contrario, las fotografías que hiciste antes y después de tu Meridian Flip van a cambiar en cuanto a su encuadre y no vas a poder hacer un adecuado stacking. Así que si lo haces manual tienes que ser muy preciso y prueba y error, y en fin, puede ser un proceso un tanto complejo. En cambio, cuando ya computarizas tu setup, tienes una montura GoTo, el software de adquisición automáticamente te permite hacer este Meridian Flip. En mi caso, en Lacier es algo muy sencillo, simplemente todo es automático. La propia CIER calcula el momento en el cual va a hacer el Meridian Flip. Te dice, bueno, pues va a ser esta hora, más o menos unos minutos antes de que se acerque a ese punto el objeto en el cielo, y para la secuencia hace el Meridian Flip de forma totalmente automática, cambia el telescopio del otro lado, hace de nuevo el framing y te vuelve a dejar tu framing exactamente igual a como estaba antes de hacer este Meridian Flip. Así que es algo realmente muy sencillo y muy automatizado. Francamente desconozco cómo sea en otras plataformas con otro tipo de software de adquisición, pero ya te digo, en general es un proceso muy sencillo y, como te digo, te permite evitar que tu equipo choque con una de las patas de tu tripié, y con ello pues seguir haciendo tu sesión de astrofotografía sin mayor inconveniente. Pero a pesar de que este proceso, ya cuando lo haces con software de adquisición, es algo automático, es recomendable de que al momento de hacer el Meridian Flip estés presente para que te asegures que todos los cables que bajan de tu equipo no se atasquen con la montura y de igual forma se pueda dañar tu equipo. Así que, como te comento, es recomendable que estés presente al momento de que ocurre el Meridian Flip. La verdad es que yo no lo hago, yo simplemente al momento de setear mi equipo me aseguro de que los cables no queden demasiado sueltos y que no se puedan atorar con alguna parte de la montura. Así que todo este proceso mi equipo lo hace de forma inatendida. Como te digo, simplemente tomo estas precauciones al momento de setear mi equipo. ¿Y qué necesitas para implementar el Meridian Flip? Pues básicamente que tanto tu montura como tu cámara estén conectadas a una computadora y que sean manejadas por el software de adquisición, y que tu montura sea GoTo. Y bueno, ¿en qué momento deberías de incorporar el Meridian Flip automático? Pues yo te diría que en cuanto tienes una montura GoTo y computarizas tus sesiones astrofotográficas. Por otra parte, hablemos del plate solving. Esta es una técnica que básicamente consiste en que la cámara toma una foto, se la envía a la computadora donde estás haciendo la adquisición con el software de adquisición, y la computadora lo que hace es que compara esa fotografía con sus bases de datos de tal manera que sabe exactamente el punto del cielo al cual estás apuntando. Es una auténtica maravilla, debido a que esta técnica te permite hacer encuadres muy precisos, muy exactos y completamente a tu gusto. Si le dices a tu computadora llévame a tal galaxia, te la centra de una forma súper precisa, o si la quieres en un extremo de la imagen, en fin, te permite lograr tus encuadres de forma exactamente como tú lo quieres. Así que es una gran herramienta, una gran ayuda. Esta técnica del plate solving vino a sustituir algunas otras técnicas un poco más rudimentarias, mediante las que tú le hacías saber con cierta ayuda a tu montura y a tu computadora qué tipo de cielo tiene encima, qué estrellas o qué galaxias tienen en ese momento de la noche y en qué posición está. Básicamente consistía en alinear tu montura con unas 2-3 estrellas más o menos, pero ya te digo, era una técnica más rudimentaria
En cambio, la montura y la computadora saben de forma muy precisa qué cielo es el que tienen encima y en qué posición se encuentran los distintos objetos. ¿Cómo actives esto? Pues depende también de nuevo del tipo de software de adquisición del que estemos hablando. En mi caso con LaCie no tengo que hacer nada, ya viene activado el plate solving. Simplemente, como te digo, pues le digo a mi LaCie, llévame a tal galaxia. Más o menos hace una primera intuición, hace una fotografía, la compara con sus bases de datos, es decir, hace el plate solving, y si ve que está en una posición inexacta, con base en ese resultado vuelve a dirigir tu telescopio hacia donde ahora intuye que está la galaxia que le pediste. Generalmente con estos 2 intentos bastan y te deja perfectamente centrado el objeto que quieres fotografiar o con el encuadre que le pediste. Como te digo, es una auténtica maravilla. ¿Qué necesitas para hacer plate solving? Pues básicamente que tanto tu montura como tu cámara se encuentren conectadas a la computadora, que ya hayas automatizado tus sesiones astrofotográficas y que tu montura sea GoTo. Y ahora, ¿en qué momento deberías o te conviene implementarlo? Pues de nuevo, yo creo que en cuanto adquieres una montura GoTo y ya computarizas tus sesiones astrofotográficas. Y finalmente, hablemos de las tomas de calibración. Como te comentaba anteriormente, en astrofotografía, de forma general lo que buscamos es aumentar la relación señal-ruido, donde la señal son las fotografías como tal del objeto, conocidos como lights, y el ruido son todos los defectos que puede tener una astrofotografía, los defectos que puede tener la imagen. Y la forma de eliminarlos es fotografiar estos defectos con las tomas de calibración. Así que hay varios tipos de tomas de calibración debido a que hay varios tipos de defectos en una imagen. Pero los 3 más populares son los darks, los flats y los bias. Empecemos por los darks. Los darks básicamente lo que buscan es fotografiar el ruido térmico que tiene una imagen. El ruido térmico, como recordarás, está causado por el calentamiento de tu sensor. Debido a que estamos haciendo largas exposiciones, el sensor de tu cámara se empieza a calentar y por cuestiones de electrónica empieza a generar este ruido, que es muy parecido al ruido generado por subir el ISO. Pero debido a que es un ruido generado por temperatura, también influye la temperatura del medio ambiente. Así que como los darks buscan fotografiar el ruido que se está generando por la temperatura del sensor aunado a la temperatura del medio ambiente, lo más común es que los darks los hagas durante la misma sesión astrofotográfica, típicamente al terminar tu sesión de lights, sobre todo si trabajamos con cámaras reflex o mirrorless. Y esto debido a que justamente al terminar tus sesiones de lights, tu sensor va a tener la misma temperatura con la cual tomó los lights y la temperatura del medio ambiente pues va a ser igual. Así que típicamente una vez que terminas de hacer tus lights empiezas a hacer tus darks, lo cual pues los hace bastante latosos debido a que pues es tiempo, digamos, de sesión astrofotográfica que le tienes que dedicar a hacer estas tomas darks. Ahora, ¿cómo se hacen? Básicamente con los mismos settings exactamente que los lights, solo que tapas tu telescopio o tu lente fotográfico. En efecto, le estás tomando fotos a la oscuridad porque lo único que queremos fotografiar es el ruido térmico generado por esta temperatura tanto del sensor como del medio ambiente. Así que, como te digo, los settings iguales en cuanto a tiempo de exposición, nivel de ISO, apertura, etcétera, pero con el lente o tu telescopio tapado. Ahora, ¿cuántos darks tomes? Pues depende mucho de a quién le preguntes. Hay quien te dice haz la misma cantidad de darks que de lights. Yo francamente hago 25 y con eso tengo. Así que el proceso simplemente es como te digo, en cuanto termino mi sesión de lights, regreso mi montura a posición home, la apago y dejo prendida la computadora y la cámara, y con el LaCie programo mi cámara para que haga estas tomas darks. Por otro lado están los flats. Los flats lo que buscan es fotografiar los defectos de iluminación de tu tren óptico, de tu óptica, es decir, el viñeteo que genera tanto tu telescopio como tu lente fotográfico, pero también polvo que haya en el sensor o en la propia óptica.
Eso es lo que buscan retratar los flats. Así que para tomarlos hay varias técnicas, pero de la que te voy a hablar, porque es la más sencilla, es la que se conoce como sky flats, que básicamente consiste en tomarle fotos al cielo diurno, a una zona uniformemente iluminada del cielo a la mañana siguiente típicamente. Básicamente lo que haces es que le pones un difusor en la parte frontal de tu telescopio, de tu lente, como por ejemplo una tela blanca que quede perfectamente extendida sobre tu telescopio, sobre la parte frontal de tu telescopio, y diriges tu telescopio, como te digo, hacia una parte del cielo uniformemente iluminada, por lo que debes de evitar que dirigirlo hacia el sol. Típicamente lo dirigimos hacia el lado contrario donde está el sol. Y en cuanto a los settings, básicamente lo que buscamos es que no varíe el punto de enfoque ni la posición de la cámara respecto de aquellas con las que tomaste tus lights. Por lo que lo ideal es que no guardes tu equipo, que no lo desarmes, sino que lo dejes en la misma posición con la que tomaste en la noche anterior tus lights y tus darks, y simplemente a la mañana siguiente haces tus sky flats con el mismo punto de enfoque, en la misma posición respecto de la óptica, con la misma apertura, sobre todo si usas lentes fotográficos. Si usas telescopio, pues siempre va a tener la misma apertura porque son de una apertura fija. Y en cuanto al tiempo de exposición, lo que se recomienda es que dejes el histograma más o menos a la mitad, es decir, al cero, es decir, que esté correctamente expuesta. Y una vez que ya lograste centrar tu histograma, pues empieza a hacer tus flats. ¿Y cuántos flats hagas? Pues de nuevo también depende a quién le preguntes. Hay quien te dice a 100, yo hago 50. Y finalmente, hablemos de los bayas. Estos básicamente lo que buscan es fotografiar un tipo de ruido conocido como ruido de lectura de tu cámara. Es una especie de ruido base de tu cámara que, sin importar los settings, va a estar presente. Para tomarlos, básicamente lo que hacemos es setear nuestra cámara para que tome fotos con la máxima velocidad de obturación que te permita. Típicamente con una cámara reflex mirrorless, pues estamos hablando de un 4000avo o un 8000avo de segundo, depende de cada modelo. Y con la óptica tapada, de nuevo, pues puede ser ya sin lente o con lente tapado, el telescopio, etcétera. De nuevo le estamos tomando fotos a la oscuridad porque estamos fotografiando ese ruido de lectura con el mismo ISO que utilizaste para tus lights, y pues te lanzas a hacer estos bayas. ¿Cuántos hagas? Pues de nuevo, depende a quién le preguntes, yo hago 50. Así que básicamente estos son los tres más comunes, los más populares en cuanto a las tomas de calibración: los darks, los flats y los bayas. ¿Qué necesitas para tomarlos? Pues realmente nada diferente a lo que ya se necesita para una sesión astrofotográfica. Y en cuanto a cuándo los deberías de implementar, pues yo te diría que as soon as possible. Tan pronto como ya domines la técnica básica para hacer astrofotografía, ya deberías de implementar las tomas de calibración, puesto que estas básicamente, como te digo, lo que te van a permitir es disminuir considerablemente el ruido y con ello aumentar esta relación señal-ruido en tu astrofotografía. Y básicamente todos estos archivos, estas fotografías, tus lights, tus darks, tus flats y tus bayas, los metes a un software de apilado. Uno de los más utilizados y gratuitos en entorno Windows se llama Deep Sky Stacker. Otro es PixInsight, ese sí es de pago. En fin, hay varias opciones en el mercado. Metes todos estos 4 tipos de tomas en tu software de stacking y después de un proceso, básicamente el software te regresa una sola fotografía, la cual ya tiene una muchísimo mejor relación señal-ruido, puesto que, como te digo, pues es el resultado de, digamos, sumar tus lights y restar las tomas de calibración. Así que en principio ya es muchísimo menor ruido, ya no tiene tanto viñeteo, etc. Y esta es la foto que precisamente vas a proceder a editar como tal. Así que ahí las tienes. Estas son algunas de las técnicas intermedias más comunes, más usadas en astrofotografía y algunas de las que primero solemos incorporar a nuestras sesiones. Y antes de despedirme, te comento que debido al periodo vacacional, el siguiente episodio lo publicaré en un mes.
Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.